Y bueno, amigos, continuamos con el curso. Como ustedes saben, este está muy enfocado en lo que es innovación, tiene mucha relación con innovación, el concepto de transformación digital. Y por eso me encantaría que estemos conversando sobre lo que es cómo presentar un proyecto de innovación. Porque al final del curso, la idea es que ustedes desarrollen o diseñen al menos un curso, perdón, un proyecto innovador, un proyecto de transformación digital. Y bueno, parte de esto es que sepan qué incluye eso, qué deberían de tomar en cuenta. Hay algunas preguntas que es bueno que ustedes puedan responder y que las vamos a ir viendo en estos minutos. Y también es importante que sepan cuáles herramientas hay disponibles, cuáles metodologías también, cuáles herramientas tecnológicas. Y bueno, a lo largo del curso se van a estar viendo diferentes de estas que el estudio de mercado y experiencia que tenemos nos dicen que es prioritario el hacerles saber, el presentarles estas herramientas. Entonces, bueno, ¿cómo presentar un proyecto de innovación? Es importante tener claro cuál es el problema que se desea solucionar, ¿cierto? Identificar la problemática o dolor exacto que desean atacar con su proyecto. Es interesante tal vez tener en el celular o en una libretita una lista de cosas que te molestan, que te gustaría mejorar, porque eso puede ser algo que te permita identificar un posible proyecto, un posible startup, algo que requiere una solución y que tal vez vos puedas crearla y después compartirla con muchas otras personas. Y eso puede ser algo que sea económicamente autosustentable, ¿verdad? Que termine siendo incluso una empresa. Y, y bueno, entonces esa es la primera pregunta que es importante responder. La siguiente sería, ¿a quiénes desea solucionarle ese problema? Identificar su mercado meta, o sea, tener claras las características de esas personas a las cuales usted les quiere solventar un problema y entrevistarse con esas personas, escucharlas también. Aunque bueno, al final el mejor estudio de mercado es si realmente las personas compran algo o no, si lo utilizan o no. La siguiente pregunta es, ¿cuál proyecto desea desarrollar para lograrlo? Ya cuando ustedes tengan la idea más madura, es importante que la puedan aterrizar, que la puedan poner en papel, en digital, que puedan describir lo que quieren desarrollar. Tienen que tener esto claro porque el que no sabe a dónde va, ya llegó o puede terminar dispersando muchísimo sus esfuerzos, sus energías y sus demás recursos. Y bueno, otro tema es que no está de más el entender bien tus motivaciones, entender por qué quieres desarrollar este proyecto, ¿verdad? Y además de tener claro el por qué y el qué es lo que quieres hacer, también el cómo lo vas a hacer y cuáles son las características de este proyecto ya en forma más aterrizada, ¿verdad? Ahora, también tienes que tener la capacidad de, en un minuto, poder explicarlo adecuadamente en un par de tweets, en poco texto o en pocas palabras, poder explicar a otra persona lo que quieres hacer, por ejemplo, a un posible inversionista, a un posible socio, etcétera. Un punto importante para ello es entender qué inversión requieren para lograrlo, al menos un estimado realista, lo más aproximado posible, tal vez ponerlo en dólares para que pueda ser fácilmente dicho a una persona de otro país y bueno, tener un estimado en dinero. Por supuesto, esto no se logra entender en una etapa inicial de la idea, pero sí es algo que hay que lograr aterrizar lo antes posible, entender qué se tiene y qué se ocupa. Ahora, además del tema económico, es importante entender el factor tiempo, ¿cierto? ¿Cuándo vas a empezar a desarrollarlo? ¿Cuánto tiempo vas a durar? ¿Qué tantas horas se van a dedicar a eso semanalmente? ¿Horas de trabajo en total? Tanto tuyas como de tu equipo. Y bueno, eso también tiene una relación con el tema económico, ¿cierto? Van pues, bastante de la mano. De hecho, entre menos tiempo haya para desarrollar algo, si los objetivos son grandes, pues se va a subir el costo, evidentemente. Entonces es importante tener claro cuándo se va a empezar a desarrollar, cuánto se va a durar, cómo se sostendrá esto económicamente, ¿verdad? Son temas que es importante que los tengamos en cuenta a la hora de planificar un proyecto innovador. La
La octava pregunta es, ¿dónde se va a desarrollar este proyecto? En un sentido de espacio geográfico, en un sentido de si será en un sitio web, en una red social, o en dónde, en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, no lo sé, en Slack. Si es en un lugar geográfico, abarcará toda una cuadra, una oficina, es una ciudad, es un país de lo que hablamos, es una casa, es medio continente. Son preguntas que hay que aclararlas. Es importante tenerlas en cuenta a la hora de pensar en hacer un proyecto. También es importante tener claro qué tipo de pruebas vamos a ir haciendo en el camino para ir corroborando con datos que esas hipótesis son las apropiadas. Es un poco lo que hablábamos de la metodología Lean Startup, pero el punto es no invertir. Voy a decir una cifra, $100 millones en algo que no tenemos realmente evidencia de que va a funcionar, ¿cierto? Sino de que tratemos de trabajar con datos para procurar optimizar los recursos que tenemos pues disponibles, ¿verdad? Tanto en dinero, en tiempo, etcétera. Y otro punto es tener claro el quiénes más participan en su proyecto, en una forma bastante involucrada, ¿cierto? Y bueno, me refiero principalmente a tu persona, a tu equipo de trabajo, etcétera. Tener claro quiénes son los involucrados, quiénes son interesados en ese proyecto, quiénes están invirtiendo, quiénes son equipo de trabajo, quiénes van a ser contratados por esto, ¿verdad? Para este proyecto, etcétera. Y esto en un énfasis un poco más interno, pero también en un sentido externo, hay que entender si tenemos que crear buenas relaciones con clientes, usuarios, inversionistas, entidades gubernamentales, etcétera. Aquí un largo, etcétera, realmente, pero tener claro todas las relaciones, las alianzas que tenemos que crear para procurar el éxito de este proyecto, ¿cierto? También acá es importante entender cuáles activos tenemos que obtener, que tener para pues procurar el éxito del proyecto. Aquí pueden entrar sitios web, si tenemos que desarrollar aplicaciones, si se ocupan vehículos de algún tipo, instalaciones, etcétera. Tener claro todos los activos que tenemos que obtener, que vamos a hacer, de los cuales vamos a hacer uso para lograr que este proyecto sea una realidad. Ahora, este tema de los recursos que se van a necesitar, del tiempo, del espacio geográfico, los recursos financieros, no es algo pequeño, realmente es algo que puede ser muy grande, muy complejo. Va a haber una clase dedicada a eso por el ingeniero Christian Lee apoyando, pero no podríamos en una pequeña clase profundizar en todo lo que es el PM Book, o sea, el libro de gestión de proyectos, porque lo que en él se estipula se utiliza incluso para, no sé, la construcción de barcos, por ejemplo, y toma en cuenta muchos aspectos, pero es importante por lo menos entender algunos conceptos básicos, como que tenemos que planificar bien, entender bien lo que se quiere, lo que se tiene, y dentro de lo que se tiene se incluye el conocimiento que se tiene. Por ejemplo, si ustedes están en este curso, es porque están buscando tener más conocimiento y eso está muy bien, es muy valioso. Y dentro de este curso vamos a tocar diferentes temas que les van a permitir saber más sobre herramientas disruptivas, nuevas tecnologías, etcétera. Sin embargo, es importante tener claro o procurar tener claro cuáles conocimientos vamos a ocupar, a necesitar dentro de nuestro equipo para que ese proyecto llegue al éxito, al proyecto innovador que queremos desarrollar. Y muchas veces esto se solventa obteniendo más capacitaciones o adquiriendo personal o recursos, recurso humano que de alguna forma pueda aportar ese conocimiento que no tenemos y que nos va a hacer falta para llevar el proyecto hacia el éxito, ¿cierto? Ahora, la pregunta 14 es, ¿cuál es el enlace del video principal de entre 40 y 80 segundos que usted utilizará para procurar el éxito de su proyecto? Esto puede ser para atraer clientes, inversionistas, apoyo, retroalimentación, etcétera. ¿Qué es esto? Bueno, dentro de un proyecto, por lo menos dentro de este curso, es interesante que al final, el puro final, ¿verdad? Hagas un video de 1 minuto aproximadamente en donde expliques el proyecto, sea para vender, para atraer inversionistas,
para obtener aprobación dentro de tu organización, porque el video lo explica, ¿verdad? Etcétera. Es algo que se puede hacer al final, que se puede hacer a través de una transmisión en vivo, que también va a haber una clase dedicada a lo que son transmisiones en vivo. Pero esto es algo que decidí incluirlo porque es algo que puede ser un activo muy valioso una vez que tengas claro cuál es el proyecto innovador que quieres hacer, ¿verdad? Un ejemplo interesante de esta tendencia de utilizar videos para explicar un proyecto es, bueno, hay muchos en realidad, pero me llamó la atención el de Wolfram, ¿verdad? Que, bueno, no sé si lo conocen, pero es una persona que está proponiendo un nuevo marco de trabajo para entender cómo funciona el universo. Y bueno, él propone una serie de herramientas matemáticas, computacionales, etcétera. Pero el punto es que, siguiendo algo muy complejo de física, que muchas veces se maneja con artículos científicos publicados en Science o en algún otro lugar, en alguna otra revista de prestigio, él empezó por un video en YouTube en donde lo explica en forma muy pedagógica. Entonces, es algo muy interesante el utilizar herramientas audiovisuales, videos, transmisiones en vivo para explicar conceptos que incluso podrían ser complejos, pero que usando herramientas audiovisuales logras ponerlo en palabras sencillas, con imágenes y demás, ¿verdad? Ahora, el punto de todo esto que estamos viendo es entender que al final del curso, ojalá puedas desarrollar un proyecto innovador y que sepas que hay ciertas preguntas que una vez que termine el curso es importante que procures responderlas precisamente para buscar el éxito de tu proyecto. Pero esto no es un tema por el que tienes que sentir especial estrés el día de hoy, porque vamos a ir poco a poco, vamos a ir viendo diferentes herramientas, diferentes metodologías, ¿cierto? Pero es importante que procures tener en mente estas preguntas que vamos a estar respondiendo al final, ¿verdad? Por ejemplo, una de las preguntas es esta, la 15. ¿Cómo considera que usted mismo está viviendo su transformación digital? Porque es allí por donde se debe iniciar. Ahora, en unos minutos vamos a estar explicando algunas fases de una transformación digital. Entonces, esta pregunta no es algo que tengas que responder en este momento, pero que sí es importante que puedas responderla una vez que hayas concluido el curso, que seas muy analítico, que seas muy sincero contigo mismo también. En la pregunta 16 va a ser cuál es la misión y la visión del proyecto que quieres desarrollar o de tu vida, de tus objetivos de este año. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo aterrizamos así? Y es que en base a eso puedes saber cuáles son los objetivos de su proyecto, el objetivo principal, los objetivos secundarios. Para ello, les recomiendo una reconocida metodología. ¿Para qué es ella? Redactar objetivos que se llama SMART, que son las iniciales o el significado de cada una de estas palabras, que son que un objetivo tiene que ser muy específico, tiene que ser medible, vamos a completar una palma de una mano, que sea realizable, que sea realista y que sea limitado en el tiempo. Tus objetivos, bueno, luego lo vemos mejor, pero tienes que poder medir con números cómo vas en ese proyecto, en ese objetivo. Tiene que ser algo que sí es realizable, que sí es realista, que es limitado en el tiempo, sabes cuándo tiene que terminar y que realmente va a ser importante para tus objetivos más macro, ¿verdad? Entonces, redacta al final del curso cuáles son los objetivos que quieres lograr con este proyecto. Y lo último, no sé si saben todos que es un estudio FODA, les invito a investigar sobre ello, pero es importante hacer un análisis para cada proyecto, incluso para nuestra vida, para nuestras organizaciones, explicando o analizando cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades reales
Nuestros riesgos. ¿Cuáles riesgos vemos en el panorama? Riesgos negativos y positivos, o sea, oportunidades y amenazas. Y hacer estrategias y metodologías que tomen en cuenta todo esto, ¿cierto? Es importante tener un estudio FODA de cada proyecto que desarrollemos respecto a mi propia vida, respecto a mis proyectos. Muchos éxitos, estimados estudiantes, en este proceso de transformación digital. Estamos iniciando toda una aventura y sé que van a salir cosas maravillosas. De hecho, ya han venido saliendo cosas maravillosas en base a estos procesos de transformación digital. Y bueno, ahora me gustaría tal vez desglosar un poco más qué es esto de transformación digital, ¿cierto? Ya fuera de lo que son estas preguntas que se responden al final del curso, me gustaría que repasemos lo que está en mi libro, que ustedes tienen acceso a una parte de él, sobre, ya fuera el tema de las preguntas, ¿verdad? Sobre lo que es un proceso de transformación digital, ¿okay? Esas etapas de la transformación digital. Y vamos a mencionarlas, comentarlas y a ver un poco más de cada una de estas etapas. Estudiantes, la primera etapa es la normal. Y muchos piensan que esto ya es transformación digital. Y esta etapa es en la que se encuentran la mayoría de organizaciones y la mayoría de personas. Y lo he visto en el sector privado y en el sector público, lo he visto en el sector académico, en organizaciones internacionales, etc. Porque es lo usual, por decirlo de cierta manera, como su mismo nombre indica. Business as usual es una etapa en la cual la mayoría de organizaciones se encuentran, la mayoría de empresas se encuentran, inclusive muchas que dicen ya tener la transformación digital. Porque hay una pequeña confusión, estimados, y es que transformación digital no es digitación. Digitación es pues que haya información digital, que gran parte de la información no esté en papel, ¿verdad? Sino que en lugar de estar en papel, esté pues en diferentes medios electrónicos, medios digitales, que se puede acceder incluso desde smartphones. Es un concepto más de que las cosas estén en formato digital. Ahora, la digitalización ya va más allá y aquí ya vemos un buen trabajo en redes, podemos estar viendo, no necesariamente un buen trabajo en redes sociales, un buen trabajo incluso teniendo una página web, pero todavía hay muchos problemas en lo que se refiere a una plena transformación digital. Se llama así porque son los negocios como siempre se han hecho y así lo hacemos acá porque así funciona y eso es esto, ¿cierto? Entonces una entidad se encuentra aquí, se opera en forma eh, convencional y si no tiene conciencia y mucho menos urgencia por, por el potencial y por la amenaza que representa todo esto de las nuevas corrientes de digitalización, de transformación digital, de nuevas tecnologías disruptivas, etcétera. Es la primera etapa, ¿verdad? Y existen esfuerzos digitales probablemente, pero son aislados, son muy aislados y eso definitivamente no es todavía una transformación digital. Otra de las características, además de que existen esfuerzos digitales, pero muy aislados, es que hay desconocimiento de muchas de las nuevas metodologías que existen para mejorar los sistemas de trabajo. Y de hecho, cuando personas vienen a proponer nuevas ideas, a proponer nuevas tecnologías, nuevas soluciones, muchas veces encuentran un fuerte rechazo. No se les permite innovar, ¿cierto? Y no es eso lo que queremos todo lo contrario, queremos que seamos innovadores en todos los niveles de la organización. En este momento, en esta etapa, ¿verdad? Se ven la característica de que los datos están muy separados. Existen datos, pueden haber datos en los mensajes de los clientes, pueden haber datos en correos electrónicos, en hojas de Excel, pero todo está sumamente separado y no se comunica entre sí. Tal vez uno de los mejores ejemplos de esto es como a veces
funcionan algunas instituciones públicas que cada una tiene una base de datos en diferentes formatos, no están conectadas entre sí. Bueno, eso no es transformación digital y eso es algo de lo que se quiere solventar en la transformación digital para que esos datos realmente puedan ser aprovechados en el caso de las instituciones públicas en el beneficio de los ciudadanos y en beneficio de los clientes en el caso de las empresas, de los feligreses en el caso de las iglesias, etcétera. Igual aplica con las ONGs o incluso con tu estilo de vida. Entonces, o sea, a nivel personal, quiero decir. Entonces, esa es la primera etapa de la transformación digital y queremos lograr mucho más de eso. Entonces, vamos a ver qué es la siguiente etapa, que es esto de testeo y aprendizaje. Bueno, estimados, y en testeo y aprendizaje vemos una etapa ya intencional de lograr una transformación digital. Sin embargo, aún es una etapa inmadura, es una etapa inicial y así hay que entenderla realmente. Ahora, ya hay más esfuerzos, ya hay más experimentos, aunque siguen siendo algo aislados. Y eso genera cosas muy buenas, muy buenos resultados, pero también puede generar problemas, porque pueden comenzar a haber rumores a lo interno de la organización, miedos en alguna parte del personal, en el caso de una empresa, por ejemplo. Me explico, puede comenzar a ser una causa de división a lo interno, leve, y eso hay que saber tratarlo, hay que educar, hay que formar. Pero sí, ya empiezan a haber pasos, empiezan a adquirir datos procedentes de estar escuchando a los clientes, de conversar con los clientes, de recibir retroalimentación de ellos y almacenarla. Ya hay grupos que buscan ideas, la presencia social, o sea, en redes sociales, la presencia en dispositivos móviles ya es más marcada y ya hay un esfuerzo por mejorar la experiencia que viven los clientes, ¿verdad? Al acercarse a esa organización. De hecho, vamos a tener una clase por el ingeniero William en algún momento, bueno, con el apoyo de él, enfocada a experiencia de usuario como tal. O sea, está dentro del programa, pero bueno, por ahora el punto es que ya empiezan a haber esfuerzos por mejorar la experiencia que viven los usuarios al acercarse a una organización. Ahora, el tema es que muchas organizaciones piensan que esto es transformación digital, algunos esfuerzos aislados, un poco más de presencia en suficientes, bueno, en varios medios, eh, y quedan atrapadas ahí pensando que ya lograron una transformación digital, obviamente no ven los resultados esperados, y esos que no entendieron bien el concepto. En esta etapa todavía hay muchos problemas, los datos están muy dispersos, hay rumores a lo interno, entonces testeo y aprendizaje es una etapa importante, pero no es todavía una transformación digital completa, es el segundo paso. Entonces vamos a ver lo que es sistematizar y crear, ahora sí, la estrategia. Y esta es la primera etapa realmente formal en una transformación digital. El cambio y la inversión que se realiza es mucho más significativo. Y, y bueno, ya aquí estamos hablando de una estrategia formal de transformación digital, ya hay una estrategia desarrollándose, ya hay una inversión en nuevos procesos, en las personas como tal, en formarlos, vemos también nueva tecnología implementándose, vemos ejecutivos liderando este proceso, el proceso de transformación digital. Ya hay ejecutivos trabajando en eso directamente. Usualmente tiene que haber, de hecho, una persona que lidere esto, ¿verdad? Es lo idóneo. Y que pueda ver el cuadro completo de toda la organización, de hecho. Y bueno, ya en este nivel, la experiencia del cliente no es algo que se quiere mejorar, es algo que de verdad adquiere un alto nivel de prioridad, inclusive alineado con los objetivos de la organización. Esta organización decide enfocarse en vivir esa transformación digital. Entonces, ven, es algo muy serio. No es ya en esa etapa simplemente el qué bonito, pues hagamos una página web nueva, un sitio web, una aplicación. Es algo mucho más profundo.
Y evidentemente para lograr esto, de hecho ni siquiera la etapa de sistematizar y crear, mucho antes, desde la etapa anterior, es necesario que la cabeza de la organización, sea el CEO o tenga el nombre que sea, esté comprometido con esto, o del equipo, porque tiene que dedicar recursos a este proceso. Y es un proceso de años, ¿verdad? Entonces, es algo que tiene que verse, que darse en el CEO, tiene que darse en los directivos, en los ejecutivos, para que realmente pueda ser plenamente exitoso. Ahora, si usted no tiene ese nivel de potestad, puedes intentar, puedes trabajarlo en tu departamento, ¿verdad? Y marcar la diferencia. Pero si lo hablamos en un mundo idóneo, lo idóneo, valga la redundancia, es que el director de la organización esté comprometido, entienda la importancia de esto. Ahora, en esta etapa de sistematizar y crear estrategia, vemos agentes de cambio que ayudan a otros departamentos y que responden a esa persona que dijimos que es quien está liderando todo este proceso. Sin embargo, los diferentes sectores no están plenamente integrados todavía. Estamos en el proceso de eso. Y bueno, uno de los cambios más interesantes que se puede comenzar a ver en esta etapa es que ya la publicidad no es tan masiva, sino que es más personalizada, un poco como vimos bueno, en las últimas dos campañas políticas en los Estados Unidos, en donde ya comenzamos a ver anuncios que van cambiando y personalizándose según, según bueno, una enorme cantidad de variables en realidad. Pero el punto es que los anuncios van evolucionando en tiempo real para adaptarse y obtener los mejores resultados posibles en esas personas a las cuales están pues dirigiéndose, ¿verdad?, en la campaña política. Y así llegamos a adaptarse o morir, a adaptarnos a esta nueva, bueno, a la cuarta revolución industrial. Desde hace años viene viviendo la humanidad, viene viviendo el mundo. Entonces, ¿qué se ve en esta etapa? Para empezar, felicitaciones si ya llegaste a esa etapa, porque realmente es un importante logro. No es el definitivo, no es lo máximo que se quiere lograr, pero es un gran logro. Y la organización debe de saberlo. O sea, en este punto toda la organización debe reconocer y apreciar el proceso que se está realizando. En esta etapa, los procesos y los objetivos de transformación digital, tanto a corto como a largo plazo, están muy bien definidos. Y se ven en todos los sectores. Hay proyectos tipo piloto, incluso pequeños startups, ¿verdad? Pequeños emprendimientos digitales que van naciendo en todos los departamentos, no solo para proyectarse al exterior, sino para mejorar cosas al interno. Vemos grupos modernizando formalmente todos los procesos. Y en realidad toda estrategia que nace contempla desde el inicio lo social, lo móvil, desde su nacimiento. Y social en un nivel impresionante. O sea, quiero decir, el contenido se personaliza para cada canal por el cual puede ser consumido, o sea, Facebook, Instagram, YouTube, etcétera, sitio web, aplicación. Está muy bien adaptado a cada red social o al lugar donde se ha visto. Y, y bueno, con el mundo digital esto es posible, ¿verdad? Porque puedes hacer que en el sitio web cambien las palabras de los textos, en los correos electrónicos, en lo que hemos publicado en las redes sociales, etcétera. Es posible una alta personalización, máxime que ya tenemos muchos más datos de los clientes o de los seguidores, etcétera, en esta etapa. Porque este es otro punto. En este momento ya se está invirtiendo bastante porcentaje en lo que es integrar todos los datos, siempre cuidando la privacidad, la seguridad, los aspectos legales, ¿cierto? También va a haber una clase que vamos a dedicarla a la parte legal, a comentarla, pero el punto es que los datos ya son parte vital de una organización para este punto, por lo menos hacia eso se está caminando. Y, y bueno, hay una focalización bastante madura en innovación, de que la organización y todo lo que la compone está muy enfocado en innovar, está bastante enfocado en innovar y vemos cosas como tours de innovación,
metodología Lean Startup, lo que hablábamos del método científico aplicado a crear proyectos. Eso ya se empieza a ver aplicado. Sé que estoy diciendo muchos conceptos, ahí vamos a ir estudiándolos, pero el punto es que ya en esta etapa vamos mucho más enfocados en la innovación y bueno, se ven características ya mucho más maduras de lo que es una transformación digital. Y sin embargo, todavía faltan 2 etapas, hay mucho más que se puede lograr y eso va a traer grandes resultados. Y transformado, la etapa número 5. Ya realmente en esta etapa el ADN de la empresa o de la organización, sea cual sea, está muy impregnado por lo que es la transformación digital. Y ya no son proyectos aislados. Por ejemplo, si es una empresa, ya vemos modelos de negocio desarrollados, innovadores y que afectan a todos los sectores de la organización, ¿verdad? Y en cualquier tipo de organización que sea, o sea, ya se ven productos maduros, innovadores, que han nacido de ella y que tienen éxito. Es una organización que está más unificada y es que a veces están muy divididas las organizaciones, los departamentos más bien se tienen una guerra entre ellas, entre ellos. Y la transformación digital busca más bien lo contrario, busca que haya unidad, busca que haya armonía, busca que haya un objetivo en común. Y bueno, además hay un gobierno propio de la transformación digital y este tiene la capacidad y la potestad de implementar una agenda propia dentro de la organización. Tan poderoso es este departamento que puede incluso afectar objetivos y cultura de la organización, porque la transformación digital es una prioridad, ¿cierto? Ahora, vemos en esta etapa nuevos modelos de trabajo, nuevos recursos, nuevos roles. Empezamos a ver incluso cambios de nombres en algunos puestos, empezando por los directivos o incluyendo los directivos. Y aquí ya es muy probable ver nombres como el famoso CEO, el famoso CTO. Estoy diciendo conceptos que tal vez no conozcan, pero eh, bueno, CEO, por ejemplo, en traducido al español, sería algo así como jefe ejecutivo, ¿verdad? De la organización, o sea, quien lleva la visión de la organización. Pero también hay una persona que se encarga de la parte digital, ya la hemos visto, que la lidera. Una persona que lidera la parte tecnológica puede haber, una que lidera la parte financiera, tanto en el sentido de contabilidad, de gastos, de ingresos, como también de optimizar, de hacer ingeniería financiera, de reducir costos, de buscar nuevas fuentes de ingreso. Eso lo ve la persona de finanzas. Hay una persona de comunicación que ve hacia lo interno de la organización, pero también que ve la comunicación hacia lo externo. Puede haber una persona de mercadeo, otra de ventas. En realidad, estoy diciendo nombres de puestos que existen en organizaciones reales, pero esto puede variar en realidad entre en cada caso, en cada organización. Entonces, no es que sea ley utilizar estos, ¿verdad? Ahora, hay una alta personalización en una organización que ya se encuentra en esa etapa de transformado y transformando. Hay una alta personalización de la experiencia que es el acercarse a esa organización por vías digitales. Y bueno, lo hemos visto en, no sé, voy a decir por ejemplo YouTube o Amazon, que te muestra lo que es más probable que quieras ver en este momento. Y, y bueno, esta experiencia va evolucionando constante, pero sutilmente para mejorar cada vez más la experiencia que tienes al acercarte a esa organización, a esa marca. Y esto para lograrlo se necesitan datos. Esto se utiliza con los datos que se van obteniendo de las inversiones que se hicieron antes y que se siguen haciendo, por supuesto, en unificar todo lo que tiene que ver con datos. Ahora, en esta etapa es importante lo que ha hecho Recursos Humanos y lo que sigue haciendo por formar al personal, por prepararlo, por reestructurar un poco, aunque eso lastimosamente a veces implica que las personas que terminan, o sea, que no quieren saber nada de este proceso, que más bien se vuelven tóxicas o enemigas de él, pues tal vez
pues lastimosamente en muchos casos hay que mostrarles la puerta de salida de la organización porque pueden terminar siendo más bien muy nocivos para ella. Lastimosamente. Ahora, hay una innovación incluso en la estrategia que utiliza la organización, en cómo se ejecutan las cosas. La innovación sigue incrementándose en todos los sectores porque la organización, perdón, la innovación no solo es lo que el cliente de afuera ve, lo que la persona de afuera ve, porque eso es lo más fácil de copiar. La innovación muchas veces es lo que no se ve, lo que está hacia atrás, lo que está atrás de la cara, ¿verdad? Pero ahí también hay que mejorar. Ese es más difícil de copiar por la competencia porque no lo va a detectar tan fácilmente, ese tipo de innovaciones, y generan también grandes resultados. Pero sí, ya en esta etapa de la alfabetización tecnológica, digital, es algo que todas las personas de la organización, todos los sectores hacen, ven normal, procuran, han recibido, etcétera. Y bueno, ya, ¿qué más puede haber después de esto, verdad? Pues ahí está la etapa que se llama innovar o morir. Y así llegamos a lo que queremos lograr, esta etapa que se llama innovar o morir. Y es que una empresa que no logre adaptarse, o cualquier organización casi, a la cuarta revolución industrial, pues lastimosamente va a ir quedando cada vez más en desventaja. Y el 2020 ha sido un gran ejemplo de ello, de cómo las empresas que no estaban preparadas para esto sufrieron y muchísimo. Y muchas no lo lograron, lastimosamente. Entonces es importante estar preparados para todos los cambios que siguen habiendo y procurar siempre innovar. Es que de eso se trata esta etapa. La cultura de la innovación es un pilar, una prioridad. Todo gira alrededor de la innovación en esta etapa. Los grupos de trabajo que antes se llamaban transformación digital, en esta etapa ya pueden ser llamados innovación, ya son equipos enfocados a la innovación. Es una organización más plana, ¿cierto? Más horizontal, menos burocrática, menos jerárquica. Eso facilita la toma de decisiones. Un bonito ejemplo fue Microsoft. Microsoft pues no venía muy bien, ¿verdad? Venía perdiendo su posición de privilegio y cuando el nuevo CEO de ellos entró, limpió mucho la parte de mandos medios que la estaban volviendo muy burocrática y bueno, ahora Microsoft dejó de ser la empresa de Windows y se convirtió en una empresa de las más grandes del mundo nuevamente y bueno, enfocada a inteligencia artificial, a la nube, etcétera. Pues yo voy a dar una clase enfocada en inteligencia artificial en este programa. Pero bueno, el punto es que todo, todo es más horizontal, más transparente, o sea, todas las personas están mucho más empoderadas y tienen más capacidad de generar innovación. De hecho, cada miembro de la organización tiene que dedicar tiempo a buscar cómo mejorar las cosas, cómo proponer ideas, cómo buscar el progreso de la organización. Y esto se evalúa, además. Tiene que haber una evaluación de esto, una comprobación de que se hace. Bueno, hay centros de innovación, de hecho, que buscan talento, nuevas tecnologías, oportunidades de inversión, oportunidades para encontrar nuevos emprendimientos innovadores, ¿verdad? Y se hacen, además, proyectos de innovación con otras organizaciones, con otras empresas. Hay colaboraciones para aprender de ellas, para complementarse, para innovar en conjunto. Las lecciones aprendidas son aplicadas en tiempo real porque ya tenemos la capacidad de hacerlo. Y bueno, los datos ya están unificados desde hace mucho y son parte de la sangre de la organización para este punto. Y básicamente esto es un proceso idóneo de transformación digital. Ahora, esto es un proceso de años, por supuesto. En realidad, lo que les pido hoy es que comiencen, como veíamos en las preguntas, a buscar una cosa que quieran mejorar, una red social que no les guste cómo está funcionando en su organización, cualquier cosa, un emprendimiento que quieran hacer porque ustedes ven una necesidad. Piensen en una cosa y busquemos en equipo el cómo encontrar
una forma de, con tecnología, con herramientas digitales, solventar esa necesidad, esa situación, básicamente. Por ahí vamos a empezar. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues bueno, van a haber una serie de clases en donde diferentes profesores me van a estar apoyando. Ellos son especialistas en sus respectivos campos y vamos a estar estudiando de esta manera algunos temas específicos que complementan muy bien y que integran muy bien una transformación digital. Vamos entonces a estar viendo lo que es la comunicación. Vamos a estar viendo mercadeo en esta década de los 2020, por supuesto con un importante componente digital. Vamos a estar viendo lo que es la gestión de la transformación digital, gestión de proyectos también. Mencionar lo que son, por ejemplo, las metodologías ágiles. Vamos a estar aprendiendo el cómo optimizar la publicidad que hacemos en medios digitales. Pasando al siguiente punto, vamos a estar analizando la educación que se requiere en esta cuarta era industrial, el cómo mantenernos actualizados, el cómo competir plenamente en esta era. Vamos a estar, bueno, esta lo voy a estar dando yo directamente, lo que es desarrollo de plataformas, sitios web, aplicaciones, por lo menos conceptos generales que es importante que todos manejemos. Va a haber una clase enfocada en inteligencia artificial, eso va a ser un poco más avanzada, pero es un tema muy importante. Vamos a estar hablando de lo que es protección de datos desde un punto de vista más legal. Vamos a analizar ese tema. Y bueno, en la siguiente clase vamos a estar viendo lo que es e-business. Después vamos a estar hablando de impresión 3D y de innovación. Esas dos van a ser en la misma clase. Después vamos a estar viendo lo que es cómo hacer una auditoría de transformación digital. Vamos a estar estudiando sobre diseño de experiencia de usuario. Después ya vamos a aterrizar en lo que empezamos a hablar hoy, ¿verdad? Ese diseño, ese proyecto que queremos hacer. Y bueno, arquitectura de la transformación. Y cerramos con lo que es edición de video. También la parte de transmisiones en vivo. Vamos a ver también cómo se va desarrollando el curso. Entonces, pues sin más que decir por este lado, de verdad, muchas gracias, bienvenidos a este programa de transformación digital. Gracias por estar acá, nuevamente bienvenidos. Y pues continuamos con la clase de comunicación.